estas inquietudes que han sido extensas. Muy bien, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las senadoras y senadores que hicieron preguntas o consultas o expresaron su visión. Voy a tratar de seguir más o menos el orden de las preguntas, pero quizás primero quisiera dejar una cosa bien clara. Nosotros siempre la enfatizamos al comienzo, pero quizás cuando se entra en la parte de las preguntas también es importante hacerlo. Nosotros somos conscientes de que cuando presentamos nuestro análisis, estamos presentando un análisis de una dimensión, ¿cierto?, de la realidad del país, que es la dimensión económica. Nosotros no la ocultamos ni ni ignoramos que existan otras realidades sociales en las regiones, etcétera. Yo creo que lo más honesto en este caso es decir, nosotros somos economistas, trabajamos en una institución que tiene un mandato, que es un mandato económico, y nuestros antecedentes, lo que nosotros aportamos está desde este ángulo. Eso no agota la discusión, no pretende monopolizar la discusión de ningún tema, pero creo que es mejor ser honesto desde un comienzo, y es lo que tratamos de hacer. Lo hice al principio de la presentación, vuelvo a repetirlo ahora para que quede lo más claro posible. Luego, yendo a las preguntas, el senador Araya pregunta por qué el impacto sobre el PIB es tan bajo, si es que se está retirando 6,5% del producto en el primer retiro. Entonces, la razón de esto es que de ese 6,5%, solamente la mitad se va a consumo. La otra mitad va a pagar deudas, va a ahorrarse en algún otro tipo de instrumento, por lo tanto no es consumo, no contribuye a la demanda ni contribuye a la actividad. Ayuda a compensar, ¿cierto?, la reducción de los ahorros previsionales, pero no contribuye al aumento de actividad. Y luego de esa mitad que va a consumo, hay una proporción alta dado el hecho de que, por un lado, las actividades de servicio están muy restringidas y que para muchas familias un golpe importante de recursos, se está yendo a componentes del consumo que son menos intensivos en mano de obra, tienen menos efecto multiplicador y son más intensivos en importaciones. Entonces, en el fondo, desde ese 6,5% que se retira a lo que efectivamente se traduce en actividad, hay muchos recursos que se están yendo a otros destinos que no tienen un impacto tan importante sobre la actividad. Eso es lo que lo explica. Respecto del comportamiento de los stocks, ¿por qué no se han repuesto stocks? Efectivamente, durante buena parte de este año ha habido una caída de stocks, o no ha habido reposición de stocks al comienzo porque la caída de la actividad y de la demanda era muy grande. Posteriormente uno lo puede atribuir al hecho de que por el tema de incertidumbre que existe, las empresas prefieren demorarse un poco en reponer sus stocks. Ese proceso de reposición de stocks logísticamente igual toma tiempo. Entonces, aun cuando hoy día se quisiera hacer esa reposición, probablemente no va a estar con la suficiente rapidez como para poder responder a la demanda proveniente de un segundo retiro. Luego está la pregunta que hacía también el senador Araya sobre el tema de los riesgos que podrían surgir por la velocidad con la que se implemente la medida. O sea, aquí hay una cadena de decisiones operacionales que van desde ajustes de portafolio hasta el retiro de efectivo en un cajero automático o en una ventanilla de banco, que tiene que ser capaz de funcionar de la manera más eficiente y segura posible. Mientras más apretado es el tiempo para hacerlo, más difícil va a ser. Es difícil anticipar si puede haber algún tipo de dificultad en el camino, si todas se resolverán a tiempo. Yo puedo responder por la parte que corresponde a nosotros como Banco Central. Por ejemplo, hacer llegar efectivo
a todas las regiones del país en proporción a la demanda de efectivo que se prevé no es fácil. Hay algunos temas de seguridad que preferiría no mencionarlos porque estamos en una sesión pública, pero que hay una proporción alta de afiliados que luego de hacer el retiro de los fondos quieren tener efectivo. Y para eso tienen que estar, ¿cierto?, los billetes en los bancos, en los cajeros automáticos, para cuando ellos así lo requieran. Entonces, en el fondo, el tema logístico es un tema que es relevante, es más fácil que otras partes de esto lo puedan responder las otras entidades o actores que intervienen en este proceso, pero yo le puedo decir, presidente, que en lo que fue el primer retiro, el esfuerzo que se hizo en términos de coordinación entre instituciones, de pautas que entregaron los reguladores, fue muy importante, y eso ayudó a que transcurriera con pocas contingencias. Ahora hay algo de eso que está aprendido, pero también hay potencialmente menos tiempo. Entonces, ese es el punto que estamos tratando de hacer. Respecto de la inflación, que también lo preguntó el senador Moreira, a ver, si nos basamos en lo que ha ocurrido en septiembre y octubre, lo que está claro es que hay precios de productos que han estado particularmente demandados por las personas que han hecho los retiros, que han aumentado muy por sobre sus patrones históricos y muy por sobre la inflación en general. Eso creemos que es un aumento transitorio, se refleja en que la inflación, el IPC, es cierto, ha estado varias décimas por arriba de lo que se esperaba en estos 2 meses. Eso no quiere decir que esa diferencia vaya a permanecer indefinidamente y que venga una escalada inflacionaria, pero sí significa que estamos teniendo unos meses con inflación más alta, con un segundo retiro es probable que eso vuelva a ocurrir y quizás con algo más de fuerza por este tema de las limitaciones de stocks. Entonces, eso más que tener que ver con la presión sobre la inflación en largo plazo, significa que es cierto, un mismo monto nominal que van a retirar las personas, cierto, como parte de este ejercicio, va a comprar algo menos de productos que previamente, por el hecho de que los precios de esos productos van a subir. En relación a la pregunta del senador del comentario del senador Bianchi, respecto de la alternativa fiscal, esto lo vinculo a la pregunta de usted, presidente, sobre qué es lo que era una medida fiscal equivalente. O sea, nosotros el análisis que hacemos es, en el fondo, que si la relación entre retiro y impacto sobre el producto es más o menos de 1 a 3, entonces si en lugar de actuarse por la vía de un retiro fuera por la vía de una transferencia, o de simplemente de inversiones, inversión en infraestructura, etcétera, que hiciera el fisco, el efecto sería más o menos el triple, porque ese impacto es directo sobre la demanda y sobre el producto. O, alternativamente, con 1/3 de los recursos que se están movilizando con el retiro, se podría lograr el mismo efecto sobre la actividad. Ahora, por supuesto, las decisiones del gobierno en el manejo de la política fiscal, por supuesto, nosotros no las comentamos, pero esa es la comparación que uno puede hacer. En cuanto a la movilidad de los fondos, acá lo que tenemos que tener claro es que en la norma, o en el caso del primer retiro, para que a todos los afiliados que solicitaron el retiro de sus fondos, no se les permitía cambiarse de fondo mientras ese proceso estaba ocurriendo, lo cual es lógico porque, ¿cierto? Yo tengo mis fondos previsionales en el fondo A, entonces al mismo tiempo que yo estoy retirando esos fondos no puedo estarlos cambiando a otro fondo porque si no la confusión sería enorme. Entonces ya existe esa limitación.
Entonces aquí el punto más bien es que si esa limitación ya existe, sería mucho más limpio, mucho más sencillo definirla como una limitación que se aplica a un periodo determinado y no que se va determinando persona a persona. Ha habido muchos periodos en el tiempo en los cuales ha transcurrido mucho tiempo entre un cambio de fondos y otro. No es evidente que lo ideal sea que las personas se puedan cambiar todos los días, porque cada uno de esos ejercicios significa, ¿cierto?, un esfuerzo en términos de comprar y vender activos, generar liquidez para poder facilitar ese proceso. Todo eso tiene un costo. En lo que se refiere al tema de los plazos y las urgencias, bueno, o sea, creo que en esto, en fin, uno no puede desconocer que para muchas personas el retiro de los fondos le ha resuelto problemas. Sin duda que eso ha ocurrido. El mismo hecho que también se puedan pagar deudas, que se puedan pagar cuentas, todo eso es por supuesto que es positivo. Acá el tema es que en el fondo tenemos una distribución del acceso a estos fondos que es una distribución que es muy desigual. O sea, en el quinto quintil, el 20% más rico de la población, lo que está retirando por esta vía es equivalente al 14% de su ingreso. Entonces, podemos decir que respecto de ese 20% más rico de la población existe la misma urgencia, la misma necesidad que para el 80% restante. Creo que es difícil poder concluir eso. Ahora, la senadora Allende plantea una serie de preguntas bien profundas respecto de las tendencias de crecimiento, el dinamismo de la economía. Es cierto, la economía chilena ha ido reduciendo su crecimiento potencial con el correr del tiempo. Es probable que haya también algunos efectos de la pandemia, efectos derivados de la disminución de los ahorros de largo plazo que también incidan sobre esto. Y por lo tanto es un tema bien importante porque sobre todo respecto de medidas fiscales durante mucho tiempo, y a mí me tocó estar en el ámbito de la finanza pública en aquella época, había muchas cosas que uno las podía resolver o financiar con el crecimiento de los ingresos tributarios que generaba el crecimiento económico. Hoy día ese crecimiento año a año es menor, por eso se han necesitado reformas tributarias, en fin, otro tipo de cosas. Ahora, respecto de las inversiones en durables, en equipamiento electrónico para trabajar a distancia, por supuesto ha habido un salto muy importante en las formas de trabajo que requieren un respaldo tecnológico en Chile y probablemente lo seguirá viendo en el futuro. Entonces, para eso va a ser importante que la inversión pueda seguir teniendo un financiamiento de largo plazo en condiciones financieras favorables. Entonces, cuando hablamos de largo plazo, estamos pensando también en eso. O sea, hoy día es posible que haya, por supuesto, personas que con el retiro de sus fondos han comprado equipos computacionales o han hecho una inversión en un emprendimiento, pero hacia más largo plazo las necesidades de inversión de la economía son mucho mayores que esas. Entonces, es ahí donde ¿cierto? Tenemos que evaluar qué estamos haciendo hoy día que puede contribuir o no a que esté disponible ese financiamiento también en el futuro. El tema de la incertidumbre que menciona también es bien relevante, no cabe duda de que este ha sido un periodo de enorme incertidumbre en Chile, en el exterior. Vamos a seguir teniendo una situación de incertidumbre. Eso afecta muchas decisiones. Yo mencionaba, por ejemplo, las decisiones de reposición de stocks. Entonces, algo con lo cual vamos a tener que convivir y tenemos que encontrar las formas de acotar esa incertidumbre. Después, ya respondí a la pregunta del senador Moreira sobre el efecto sobre la inflación. Las proyecciones sobre en qué se va a usar los fondos retirados, probablemente
la proporción dedicada a consumo sea algo menor del 50% que nosotros estimamos para el primer retiro, por el hecho de que es más importante en un segundo retiro los fondos que va a retirar las personas de mayores ingresos que lo que fue en el primero, y porque esas personas ya tuvieron un retiro en el monto máximo anterior. Además, también es probable, por razones similares, que dentro del consumo la proporción destinada a consumo durable también sea algo más alta, y consumo importado. Respecto de los comentarios de la senadora Rincón, bueno, ya tuvimos oportunidad de comentar sobre esto a propósito de la presentación del informe de política monetaria. Yo traté de ser lo más claro en esa oportunidad en cuanto a que el Banco Central evitó entrar en la discusión sobre las bondades o no del primer retiro. Nosotros no intervinimos en el debate público en aquel momento, con la única excepción de una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado que se dedicó específicamente a este tema y a la que nos invitaron. Todas nuestras intervenciones están en la prensa, todas las intervenciones que hacemos las publicamos, o sea, no sé ya qué argumento adicional podría dar o qué antecedente adicional podría dar para decir que si hubo economistas que tomaron una determinada posición, no por el hecho de ser nosotros economistas y trabajar en el campo económico quiere decir que hayamos hecho lo mismo. Respecto de por qué no se transparentó las medidas que iba a tomar el Banco Central, bueno, en primer lugar, para actuar el Banco Central, obviamente, si el Banco Central empieza a adelantar en la discusión de un proyecto de ley qué es lo que va a hacer, estaría influyendo sobre el resultado de esa discusión, en una dirección o en otra. Entonces, en general, nosotros hemos evitado eso, no solamente respecto a este proyecto, sino que muchos otros. En segundo lugar, para definir qué instrumentos o qué medidas aplicaríamos, era importante primero saber cuál iba a ser la estrategia o las prioridades en la liquidación de activos que iban a seguir las administradoras de fondos de pensiones. Y tercero, algunas de las medidas que tomamos nosotros requerían ajustes reglamentarios, regulatorios por parte de la Superintendencia de AFP. Entonces, todos esos elementos llevaron a que pudiéramos juntar todas las piezas de este puzzle en un momento que fue me parece que fue bastante cercano al momento en que finalmente se aprobó la ley. O sea, yo mismo personalmente señalé que íbamos a trabajar en la dirección de amortiguar el impacto sobre los mercados. Posteriormente, ya cuando tuvimos las medidas bien definidas, las dimos a conocer con todo el tiempo que se podía y terminaron siendo efectivas. Entonces, en fin, no sé qué sería reprochable en ese proceso, ¿ya? Y finalmente, bueno, ya mencioné el tema de la relación entre economía y política, también fue la pregunta o el comentario que hacía el senador Guanchumilla. Estoy totalmente de acuerdo, la economía y la política coexisten, no domina una sobre la otra, no hay mucho más que argumentar al respecto. Sobre el efecto sobre el ahorro y este tema de que los ahorros previsionales ya estaban invertidos, efectivamente hubo en estos días una carta en la prensa sobre este tema. Entonces ahí lo que yo expliqué, porque respondí esa carta, fue que el ahorro, desde el punto de vista económico, es un flujo. Es un flujo, algo que transcurre durante un periodo de tiempo. Entonces, el ahorro pasado, bueno, en su momento ocurrió, se destinó a ciertos fines, etcétera, pero lo que nos tiene que preocupar ahora es qué es lo que ocurre con el ahorro actual y futuro. Entonces, el ahorro es la diferencia entre ingreso disponible y consumo, ¿ya? Entonces, como desde un punto de vista económico, y aquí aprovecho de hacerme cargo de otra pregunta, desde un punto de vista económico, la liquidación de estos activos, ahorros previsionales, no es un ingreso desde un punto de vista económico,
entonces el hecho de que esos fondos se estén destinando a consumo significa que aumenta el consumo, el ingreso sigue siendo el mismo y por lo tanto el ahorro disminuye o se vuelve negativo. ¿Ah? Y ese ahorro, que es el ahorro de las personas que efectúan los retiros, que es una proporción importante de los afiliados, ¿es cierto? Implica una disminución del ahorro privado que tiene que tener como contraparte algún ajuste de ahorro de algunos de los otros agentes para mantener constante la inversión, o una reducción de la inversión si no es compensado con ningún otro aumento de ahorro. ¿Ah? Esa es básicamente la lógica, llamémosle macroeconómica. Con esto aproveché de responder de paso la pregunta sobre el tema de los impuestos. ¿Ah? O sea, el concepto tributario de renta es distinto del concepto económico de ingreso. ¿Ah? En este caso en particular, tenemos que recordar, ¿cierto?, de que las cotizaciones previsionales, cuando se hicieron originalmente, no estuvieron afectas a impuestos porque eran, ¿cierto?, cotizaciones para la previsión, y luego, ¿cierto?, estas fueron obteniendo ganancias de capital que tampoco tributaron. Entonces esa es la otra manera de mirarlo para entender que es el equivalente a una renta desde el punto de vista tributario. Ahora, ¿cuánto se recaudaría al poner un impuesto? O sea, aquí el tema, y esto se relaciona con la pregunta que hacía el senador Galilea, aquí no es necesario inventar impuestos. ¿Ah? Lo que hay actualmente, ¿cierto?, en el proyecto es una exención tributaria, lo cual es una exención fundamentalmente del impuesto a la renta. Esa exención tributaria, como me parece que señalaba también el senador Galilea, dado que es impuesto a la renta, beneficia a quienes pagan impuesto a la renta. Y todas esas personas están para todos los efectos prácticos dentro del 20% más rico de la población. Entonces, ¿qué pasaría si no existiera la exención tributaria? Significa que se le aplicaría el impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta se aplicaría sobre la base del conjunto de rentas obtenidas durante el año fiscal. Es decir, tanto las rentas del trabajo, del capital, el retiro, ¿cierto?, el retiro de estos fondos. ¿Quién pagaría impuestos? Quienes pagan impuestos a la renta. ¿Sobre la base de qué renta lo harían? Sobre la base de la renta efectiva que tuvieron durante este año. ¿Ah? O sea, si hubo alguien que pagó antes impuesto a la renta, pero que tuvo ingresos cero durante este año porque perdió su empleo, porque quebró su empresa, por supuesto esa persona en la operación renta no va a tener, o sea, va a disminuir drásticamente los ingresos que va a declarar y por lo tanto no pagaría impuestos, le devolverían o simplemente no pagaría impuesto tampoco sobre este retiro. ¿Ah? Entonces, en el fondo, es una renta que se sumaría al resto de las rentas del periodo, se haría el balance en la operación renta y se determinaría ahí el impuesto que le toca pagar de acuerdo a la escala del global complementario. Entonces, con esto más o menos he cubierto, me parece, las preguntas del senador Galilea, que se refería al tema de los efectos por quintiles de hogares. El senador Huanchumilla preguntó cuánto se recaudaría al poner el impuesto. La cifra que entregó el Ministerio de Hacienda es que la exención tributaria de impuesto a la renta por el retiro es del orden de los 750 millones de dólares y que la exención y que el efecto adicional, el otro beneficio tributario para quienes esos recursos retirados los aporten a un APB, agrega al beneficio tributario, me parece que alrededor como de 200 millones de dólares, o sea, estaría cercano a los 1.000 millones de dólares. ¿Con qué lo puede comparar uno? Bueno, esos 1.000 millones de dólares es más o menos lo que todos los fondos que habría retirado el 20% más pobre de la población. Eso nos da una idea de la magnitud de ese beneficio tributario. O si uno lo quisiera, en fin, lo dejo hasta ahí. Ya respondí a la pregunta suya, presidente, sobre la medida fiscal equivalente.
también sobre los ingresos versus liquidaciones de activos, y luego usted hizo una pregunta sobre escenario de rebrote en grandes ciudades, el efecto en regiones. Presidente, nosotros, es cierto, estamos en una esquina de la Plaza de la Constitución, no podemos negarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Tratamos de captar en lo posible las realidades que hay en todo el país. Para eso, entre otras cosas, hacemos este informe de percepciones de negocio donde entrevistamos gente en todo Chile, ¿ah? y lo publicamos cada 3 meses, donde es posible tener una visión un poco más cualitativa de lo que pasa en las regiones. Tratamos de llevar nuestras presentaciones a las regiones, escuchamos los comentarios, las preguntas, eso lo hemos intensificado mucho durante el periodo que yo he sido presidente del banco, ¿ah? Y eso es suficiente para coincidir con usted, que los efectos en las regiones de las cuarentenas son importantes, ¿ah? Eso no cabe ninguna duda, y lamentablemente cuando uno está aquí en Santiago y tiene alguna conciencia de lo que pasa en las regiones, a veces la verdad es que uno lamenta lo santiagocéntrico que es la discusión de muchas cosas, ¿eh? Entonces los escenarios de rebrote, o sea, hemos visto, ¿cierto?, que la dinámica de la pandemia se fue trasladando por el país, y hoy día, ¿cierto?, está concentrado en la zona sur, en toda la zona sur del país. Antes estuvo en el norte, hubo un periodo largo que estuvo en la región metropolitana. Entonces, escenarios de rebrote pueden ocurrir de muchas maneras. Ahora, ¿dónde hacemos nosotros ese tipo de análisis? Lo hacemos en el informe de política monetaria, ¿eh? Nosotros vamos ahora, en menos de un mes más, vamos a presentar nuestro informe de política monetaria. En ese informe nosotros hacemos proyecciones económicas que parten de un escenario base y luego toman escenarios de riesgo alternativos a ese escenario base. Y es ahí donde uno puede sensibilizarlo al efecto de rebrotes o de aumento de las cuarentenas. Y finalmente, sobre el tema del impacto sobre la actividad económica en el verano, bueno, efectivamente es un periodo de alta estacionalidad de ingresos para muchos sectores económicos, algunos lamentablemente que están entre los más golpeados por la pandemia, como es el sector del turismo, ¿eh? Acá el tema de la economía informal que mencionaba usted también es bien importante, ¿ah? Y acá hay que tener en cuenta que una característica de esta crisis es que la diferencia de otras crisis u otras recesiones es que especialmente cuando había deterioro en el mercado laboral formal, normalmente el mercado informal actuaba de alguna manera como amortiguador. Eso no ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Porque los trabajadores informales, en el caso de cuarentena, han estado tan limitados para trabajar como los trabajadores formales, incluso más, ¿ah? Y esto se extiende a otra cosa que, termino con esto, lo ligo a un comentario que hacía la senadora Allende, que es el tema de las mujeres. Hoy día lo que nosotros estamos observando es que, y se mencionó ayer en la información que entregó la Universidad Católica, la recuperación del empleo de los hombres está siendo mucho más rápida que la del empleo de las mujeres. Y eso está pasando porque, lamentablemente, habiendo la división social del trabajo que existe en Chile, muchas mujeres están quedándose fuera del acceso al empleo por cuidar a sus hijos que están sin clases presenciales, que no pueden asistir a la escuela. Entonces, lo que hemos visto es que en términos de la inactividad laboral se ha reducido mucho aquella que está relacionada a condiciones de salud, pero se ha mantenido más o menos igual la que está fundamentada por necesidades del hogar. Entonces, eso también es un tema para tenerlo en cuenta. No tiene que ver con el retiro directamente, pero sí tiene que ver, ¿cierto?, con personas que no tienen ingresos por una razón u otra. Con eso, presidente, espero haber recogido todas las preguntas, comentarios, inquietudes que se hicieron. Presidente. Francisco. Un detalle le quisiera preguntar al presidente que no lo contestó, que es la relación entre la posibilidad de retiro versus las expectativas de tener una pensión básica solidaria. Sí, perdón. Sí. Gracias, Francisco. Terminamos con eso, Mario, y te agradecería, es buena pregunta que nos interpreta a varios.
Sí, es cierto, porque usted también la hizo, presidente. Disculpen por no habérmela saltado. Efectivamente, a nivel de las personas, de los afiliados, ¿cierto? Aquellos que tienen bajos saldos en sus fondos de pensiones, el hecho de retirar sus fondos significa que probablemente al momento de retirarse van a tener menos fondos, van a aumentar van a recibir un apoyo mayor del pilar solidario del sistema previsional. Entonces, en términos de las motivaciones de esas personas, por supuesto, no hace una diferencia muy grande, excepto por el hecho de que la pendiente con la que opera no la pensión básica solidaria, sino que el aporte previsional solidario hace que siempre el aportar más igual signifique tener una pensión algo mayor. Pero en el caso de pensión básica solidaria, por supuesto, eso no es así porque es un solo valor. Ahora, ¿qué es lo que la contrapartida de que haya más personas que vayan a recibir apoyo del pilar solidario es que eso va a significar más gasto para el fisco? Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda hace sus cálculos del costo fiscal de estas medidas, incluye no solamente el efecto de la exención del impuesto a la renta, sino que también incluye, hasta donde yo entiendo, las obligaciones futuras que se generan en el pilar solidario por el hecho de que van a llegar personas con menos fondos acumulados al momento de la jubilación. Gracias, Mario Marcel. Reiterar, agradecer a todo el equipo del Banco Central que hoy día ha estado presente, y creo que nos hemos dado el tiempo, y quienes siguen este debate también entenderán lo importante de las preguntas, de la exposición, que además queda a disposición de la Comisión para la Historia de esta ley. Yo los libero, Mario, y a todo el equipo con que ustedes han estado presentes, o si quieren nos acompañan en el debate, pero quedan liberados para poder seguir nosotros con la discusión. Mientras tanto, en esta hora y media prácticamente de exposición, lo que les explicaba Ignacio Vázquez y el equipo de la Secretaría ha estado compilando las distintas indicaciones que han llegado para ordenarlas y para poder proceder a la votación. Mario, muchas gracias y agradecido de la exposición. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Estimados colegas, corresponde continuar con la discusión de este proyecto que nos ha llegado a la comisión. Hemos hecho ya 3 audiencias para escuchar distintos actores, ministros, ministras, el propio presidente del Banco Central, ayer organizaciones sociales, sindicales que nos han expuesto su inquietud, sus observaciones sobre este proyecto, y yo lo primero que haría es poner en votación en general el proyecto, la idea de legislar, para luego, al ser artículo único, proceder a la votación de las indicaciones que la Secretaría ha estado compilando en este intertanto. Don Ignacio. Gracias, presidente. El señor presidente, entonces, somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora, señora Ebensperger. Gracias, presidente. Voy a fundamentar mi voto. Lo he dicho en otras oportunidades y lo reitero acá. Este proyecto, primero, en primer lugar, reconociendo, ¿no es cierto?, que hay todavía personas que requieren ser ayudadas, reconociendo también que el Estado y el gobierno han hecho esfuerzos importantes, pero que todavía quedan sectores que requieren ayuda. Reconozco que este proyecto es una mala política pública, que hacerlo además a través de una reforma constitucional, como es el caso, es inconstitucional. Este proyecto no es la vía idónea por razones de forma y de fondo. Insisto que además es una mala política pública que además, ¿no es cierto?, afecta a las personas hoy y en su futuro próximo.
que no se puede solucionar un problema creando otro problema, y por esas razones, presidente, voto en contra.